Bien, muy buenos días con todos. Hoy lunes 11 de mayo rendimos también nosotros homenaje a María y con eso empezamos esta jornada. En el arranque de nuestra unidad 5 se había planteado el tema sobre la insurgencia, las dictaduras y la integración en América Latina. El debate pues realmente consiste en discusiones en vivo sobre las preguntas orientadoras que se han trabajado anteriormente. En esta parte se espera y se aspira a que los estudiantes intervengan participativamente desde la reflexión, análisis, ilustración si también se puede, fotos, documentos, artículos, videos, infogramas, entre otros elementos que pueden haber, y un despliegue crítico, analítico o comparativo de estos sistemas sociales. En primera instancia, tenemos nosotros la pregunta de ¿cuál es el contexto de la Revolución Cubana? Y esto está dirigido principalmente a los estudiantes que conforman la lista desde el primero hasta el octavo. La historia de la Revolución Cubana responde al contexto en el que se encontraban los países de América Latina, en la pobreza, el desempleo y un gobierno dictatorial azotaba a la isla cuando Fidel Castro, junto a otros jóvenes, llevaron a cabo una guerra de guerrillas a través del cual tomaron el poder en 1959. Perfecto, muchísimas gracias. 1959 es el arranque de esta revolución cubana, pues y nos surten nombres ya como Fidel Castro. Tendríamos a Ernesto el Che Guevara y muy anterior a él también estaría José Martí, que es un político y escritor cubano. Ya, se lo puede conocer también como uno de los casos de la Guerra Fría, ya que se basa en dialectos y guerrillas. Guerrillas son grupos pequeños, armados. Con la llegada de Fulgencio Bautista dio un cambio total, dando así avances a la corrupción y también a la pobreza en muchos casos. El régimen dictatorial que hay que vencer en Cuba es realmente el de Fulgencio Batista.
Entonces, esta acometida pues realmente lo hará tanto Ernesto el Che Guevara como Fidel Castro. Ya vamos a ampliar un poquito el contexto de lo que está pasando en esta isla caribeña que es Cuba. Podemos decir que el contexto de la Revolución Cubana estuvo marcado por la inestabilidad política de altos niveles de la pobreza, crisis económica, instituciones, dependencia de países. La crisis económica que vivía Cuba, pues realmente viene siendo parte de la conspiración de estos regímenes dictatoriales en Cuba, y hasta ese entonces no se habían preocupado ni de la salud ni de la educación. El país estaba sumido en la extrema pobreza y fue tal así que ciertos grupos de poder controlaban toda la parte económica de estas sin una redistribución de la riqueza. Para la segunda intervención tendremos qué significó la consolidación de los grupos burgueses en América Latina. El Estado y sus órganos represivos intervinieron en la vida política en forma frecuente con el apoyo norteamericano. Muy bien. Entonces, uno de los actores fundamentales dentro de esta coyuntura entre los territorios va a ser Estados Unidos. Una vez que empiece a echar raíces en todo el sur de América y el Caribe. Significó ayudar a los grupos económicos transnacionales. El primer aspecto se expresó en el surgimiento de las guerrillas latinoamericanas y en la erradicación de las propuestas de los movimientos populares y los partidos políticos nacionalistas o populistas. Muy bien, perfecto. El conflicto acá va a estar muy latente porque una vez que países como Estados Unidos, Haití, también Cuba, resultan una efervescencia de libertad, aspirando el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, esto se vuelve en un lecho conspiratorio para el capitalismo y el comunismo se vuelve una amenaza. La libertad que se aspira por parte de muchos pueblos latinoamericanos no solo era contra España, sino que después será contra el yugo norteamericano. Profe, podría ser, no eran principalmente comerciantes, o sea, no eran notables señores feudales, sino que eran siervos, o sea, que no eran siervos ni campesinos en la actualidad. Muy bien. Lo que significa la nueva burguesía quiere decir que ésta ha vencido a otro sistema llamado feudalismo. El feudalismo estaba entendido como amo y siervo, pero con el auge del comercio, los programas de intercambio, surge el sistema capitalista y empieza la burguesía. La burguesía es aquel que tiene el control y es dueño de los medios de producción. Háblese de maquinaria, háblese de capital para invertir o producir, y que a su vez también es parte de ser dueños de la tierra. La consolidación del sistema capital, ya que ellos tenían grandes tierras sin tener que trabajar. Muy bien, entonces, a lo dicho eso, pues el comercio empieza a intensificarse y la nueva burguesía son grupos de poder económico, político también, religioso, que se suman a la gesta de cómo controlar el mercado y cómo monopolizarlo. ¿Qué condiciones establecen las dictaduras en América Latina?
La mayor parte de estas dictaduras se justificó en la doctrina de seguridad nacional, impulsada por Estados Unidos con su sostén ideológico. Ya. Producto del auge de los movimientos de izquierda, comenzaron a producirse en la región distintos golpes de Estado. Estas cruentas dictaduras se caracterizaron por una fuerte represión sobre la población civil y la desaparición forzada de personas pertenecientes a la oposición política. En la década de los 60, la Revolución cubana influyó en otros países latinoamericanos como un peligro latente. Entonces, este temor produjo el auge de movimientos de izquierda. Mientras se desarrollaba, se produjeron en diferentes momentos golpes de Estado que se derivaron de la conformación de sistemas dictatoriales de gobierno. La mayoría de estas dictaduras se emplearon con el apoyo de Estados Unidos como su sustento ideológico. Muy bien. Entonces, para esta encomienda, ¿cómo establecer las condiciones de las dictaduras en toda América Latina? La receta principal eran gestar golpes de Estado. Bien. La ideología que inspiraba a estas dictaduras era la llamada doctrina de la seguridad nacional, difundida en América Latina por los Estados Unidos desde mediados de los años 60. Según ella, el enemigo principal de los países latinoamericanos no era externo, sino interno. Perfecto. Al llamarlo interno, se refieren a ellos de que ya las guerrillas se habían formado, grupos antiimperialistas, anticapitalistas. Por ejemplo, tenemos las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o el grupo sandinista en Nicaragua, o el grupo de Hugo Blanco en Perú, entre otros grupos que van a ir surgiendo desde Centroamérica hasta América del Sur, y eso pues realmente se convierte en una inestabilidad económica y en una inestabilidad política para el régimen de Estados Unidos. ¿Cómo se ilustran las dictaduras en Argentina, Chile y Paraguay? Ya, el dictador argentino Jorge Rafael Videla, por ejemplo, llegó a afirmar que un terrorista no es solo el portador de una bomba o una pistola, sino también el que difunde ideas contrarias a la civilización cristiana y occidental. En Argentina, por ejemplo, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas afirma que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas de la dictadura de Videla. Las madres de la Plaza de Mayo proponen como cifra 30.000 desaparecidos durante este proceso. La dictadura de Augusto Pinochet, desarrollada entre 1973 y 1990, dejó un saldo trágico de 40.000 desaparecidos, según aseguró el gobierno chileno. En 2012, la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, que duró 35 años, se llevó consigo la vida de 20.090 personas. Dictaduras como las de Chile y de Argentina toman el ejemplo del nazismo. Esa coacción de poder o de fuerza política les lleva a ellos a perennizarse en el mandato. Ya, en los tres casos se utilizó a los grandes diarios como punta de lanza para campañas mediáticas que silenciaron, ocultaron y al mismo tiempo buscaron imponer una visión positiva de los gobiernos mientras intentaban instalar una visión de la historia previa de cada uno de los países que justificaba la represión que desencadenaron. Estos medios no solo fueron claves a la hora de instalar un nuevo discurso que justificara los golpes militares, sino que también habían sido clave en las campañas a favor de los respectivos golpes en los meses previos. Uno de los principales recursos que utilizaron para diseñar estas campañas fueron las fotografías de prensas que los diarios aportaron desde sus archivos. Las últimas dictaduras militares en Chile, Uruguay y Argentina desarrollaron una amplia política oficial en imágenes que incluyó el uso del cine, la televisión y la fotografía de la prensa.